Esto es Con Dinero y Sin Dinero, un podcast nacido bajo el mundo de Javier Milei. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 11 de Con Dinero y Sin Dinero. Semana importante la que estamos viviendo, con decenas de universidades que fueron tomadas en todo el país, dándole respaldo al reclamo por el financiamiento educativo y dándole rechazo al veto presidencial, así como a la política general del gobierno respecto a lo educativo. Importante no por lo que pueda generar en sí, que a los efectos de influir sobre las decisiones del Ejecutivo puede ser poco, aunque siempre está por verse, pero importante por un movimiento universitario que empieza a hacer presencia y que comienza a solidificarse como un actor más que relevante que se ve afectado por las políticas del gobierno. Importante también porque comienzan a generarse espacios de asamblea, de debate, donde se exponen los problemas de una manera bastante democrática. No dejan de ser espacios de encuentro, donde comienza a sembrarse esas diferentes formas de la solidaridad, del compañerismo, formas sociales de la integración que la ideología del gobierno quisiera eliminar en pos de transformar nuestra vida en esa suerte de barbarie que significan los individuos atomizados, en los que el registro del otro simplemente es visto como algo que obstruye el logro de los objetivos propios. Como dice el pedagogo norteamericano Henry Giroux en su libro La guerra del neoliberalismo contra la educación superior, parte del plan del darwinismo social que el libertarismo auspicia es producir una suerte de amnesia social que intenta borrar el pensamiento crítico, el análisis histórico, las relaciones sistémicas más amplias, aquellas que nos hacen unir sucesos que en apariencia pueden resultar aleatorios, pero que desde una mirada más macro, más integral, comienzan a ser entendidas como un todo. La guerra que plantea el neoliberalismo, dice el autor, no deja de ser también una guerra contra la democracia, porque el trabajo de la memoria crítica, justamente, se produce en aquellas esferas públicas en las que la gente aprende a traducir los problemas privados en asuntos públicos. No hay dudas de que la universidad es un espacio por excelencia, donde se construye el pensamiento crítico, y sobre todo si la universidad es de carácter público, un espacio que inevitablemente no puede desafectarse, no puede desentenderse de lo que ocurre en la sociedad. Si bien los espacios del aula, como dicen muchos pedagogos, implica una suerte de pausa, porque el mundo de algún modo tiene que detenerse para poder ser pensado, para poder ser problematizado, para poder ser complejizado, esa pausa se genera dentro de un contexto, lo público, que inexorablemente se encuentra atado a lo colectivo y por lo tanto a sus tensiones. Cuando un pensamiento sucede dentro de lo colectivo, dentro de las tensiones y los conflictos de la vida en común, lo más probable es que germine la semilla de la crítica, una posición que, a todas vistas, el gobierno no está decidido a tolerar. Otro rasgo importante del conflicto universitario es que además de afectar a los trabajadores docentes y no docentes, las medidas de ajuste impactan sobre todo en los más jóvenes, es decir, en los estudiantes. Una cosa es hacer pasar el ajuste en los jubilados y jubiladas, las más de las veces desorganizados, y otra cosa es hacerlo con los estratos más jóvenes de la población, donde hay energías de sobra para hacer tomas, para salir a la calle, para a fin de cuentas salir a pelear. Los jóvenes no son solo utopistas, no solo vienen a instalar en la sociedad el gesto rebelde, sino que también tienen, por una cuestión biológica y social, más energía, más voluntad. En un contexto de una sociedad cansada, en el que el mundo adulto y maduro deposita la mayoría de su tiempo en llegar a fin de mes, un mundo etario donde el ajuste económico se vuelve irremediablemente un aparato de disciplina, porque con hambre es difícil pelear, con precariedad es difícil pensar, con cansancio es difícil inventar, que se activen las fibras más jóvenes implica la activación de una enorme energía para las resistencias que se vienen, que por lo visto van a ser muchas. Por otro lado, que los jóvenes empiecen a ocupar el espacio público también es la muestra de que aquel discurso que nos dice que los jóvenes son todos libertarios
discurso que ayuda a inflar la épica de lo nuevo que viene a arremeter contra lo viejo, es un discurso bastante flojo de papeles. Que Milei haya podido disuadir a miles de jóvenes, como no supo hacerlo el PRO, cuyo apoyo sólido siempre se justificó por las franjas más viejas de la sociedad, un apoyo, el de Milei, muy influenciado por el uso de las redes, especialmente TikTok, que Milei haya podido construir una suerte de esperanza, una esperanza rabiosa, con ánimos de venganza, y haber lanzado un grito de guerra que consiguió sus adeptos en los más jóvenes, no debe hacer de eso una generalidad. Hoy los jóvenes, con las tomas universitarias, con las marchas, con las asambleas, comienzan probablemente un nuevo protagonismo, una nueva manera de hacerse oír, de comprometerse, de salir a defender lo que se entiende como propio. Como se viene mencionando desde hace un tiempo y se puede verificar en la realidad, la estrategia de los hermanos Milei trazada por Santiago Caputo consiste en plantear una situación de tensión permanente. El objetivo es fragmentar, generar caos, confusión, deslegitimar a voces que socialmente ordenan, critican, como pueden ser el periodismo, la política, la ciencia, que nadie sepa mucho de qué se trata la verdad. No la verdad en términos absolutos, sino esa verdad que se relaciona con lo comprobable, pero también esa suerte de verdad que se entreteje de una manera más subterránea, que es el sentido común. Uno de los objetivos del ataque sistemático es el sentido común. Aquel que nos dice que no debería ser algo a festejar la legalización de la venta de niños, o aquel que nos hace reflexionar que la universidad pública aloja al 80% del estudiantado y que de allí salen los profesionales que nos curan, que nos educan y que nos cuidan. El objetivo es la confusión, el caos, la guerra del todos contra todos. Es un divide y vencerás, pero en una escala más compleja. Porque se trata de dividir, claro, de romper todo lo que tiene de organizacional una sociedad, sean sus sindicatos, sus comedores comunitarios, sus espacios políticos, sus instituciones educativas. Pero se trata también de instalar odios confusos, móviles, para hacer del electorado una masa de pura reacción que se mueve a través del odio, el resentimiento y las aspiraciones de venganza. En una sociedad donde prima el sentido común, sería imposible que un presidente diga en voz alta que la universidad es un privilegio de ricos, o que los jubilados han triplicado sus ingresos en lo que va del año. Si un presidente, desde el lugar que ocupa, desde la legitimidad y la legalidad que le da el lugar que ocupa, hace afirmaciones del tipo que la universidad hoy no es un puente hacia la movilidad ascendente, sino que por el contrario es una obstrucción, cuando los propios datos del INDEC muestran lo contrario, cuando los relatos de los jóvenes provenientes de los estratos trabajadores que pasan por la universidad dicen lo contrario, lo que se ataca es el sentido común. Ya no importa tanto lo que es verdad o lo que es mentira. Lo que importa es construir un relato donde los enemigos sean múltiples y donde el malestar social encuentre responsables entre los propios. Es la guerra del todos contra todos. La guerra neoliberal, podemos decir, es una suerte de letra T invertida. Viene de arriba hacia abajo para esparcirse en la sociedad. La receta es antigua. La utilizó, por ejemplo, Goebbels, el encargado de la comunicación y la propaganda del régimen nazi, para justificar el exterminio de judíos o la persecución a mansalva de activistas sociales. Pero en el mundo de hoy, la estrategia a gran escala fue planteada por Steve Bannon, el ex asesor de Trump, quien gestó primero su campaña presidencial para luego transformarse en su asesor estrella. La receta se aplica por igual en cualquier punto del globo y tiene que ver tanto con la proliferación de fake news como con el incentivo a abrir un abanico de violencias. Los enemigos, repito, tienen que ser múltiples. Son los planeros, los piqueteros, la casta política,
el mundo de la izquierda. Pero también lo pueden ser los docentes universitarios, seguidores de una cantante pop u homosexuales. Si el objetivo es fomentar una sociedad que rompa con la justicia social, con las formas de solidaridad, la fragmentación también colabora. El neoliberalismo, como sabemos, tiene una larga historia. En Argentina y en Chile comenzó a operar en los gobiernos dictatoriales, bajo los auspicios de Videla y Martínez de Hoz, de Pinochet y los Chicago Boys del otro lado de la Concagua. Algunos llaman a estas experiencias una suerte de experiencia piloto o de laboratorio que anticipaba lo que luego iba a ocurrir a nivel global. Primero en Gran Bretaña con el liderazgo de Margaret Thatcher, la dama de hierro, tan admirada por Javier Milei, luego en Estados Unidos, bajo la presidencia de Reagan, para terminar expandiéndose por todo el mundo ya en la década del 90. El prelado neoliberal es conocido: achicar las funciones del Estado, privatizar todo lo que pueda ser privatizado, individualizar los riesgos de vivir en un capitalismo cada vez más voraz, es decir, desresponsabilizar a la sociedad toda por el tipo de sociedad de riesgo que las clases dominantes construyen, generar, a fin de cuentas, una sociedad desigual donde lo que prime sea la competencia descarnada del todos contra todos, bajo las regulaciones supuestamente objetivas del mercado. Bajo este plan, los diferentes gobiernos fueron tomando una serie de decisiones para darle vida a este Frankenstein del mercado, dispuesto a convertirse en el gran ordenador de lo social, dentro de las cuales dinamitar el poder organizado socialmente debía ser una prioridad, debía ser duramente combatido. Así ocurrió en Argentina y en Chile, con la represión ilegal a sindicatos, con la desaparición forzada de personas, de militantes, pero también ocurrió en Inglaterra y en Estados Unidos, bajo formas más o menos legales. Desde un comienzo, la guerra contra el Estado, mejor dicho, la guerra contra una determinada manera de ser Estado, esa guerra que lanzó el neoliberalismo, se forjó desde sus cimientos bajo la idea de destruirlo también, socialmente, a través de sus organizaciones. Destruir el Estado social implicaba también destruir las instituciones en las que ese Estado social se había sustentado. Si el objetivo reposa en hacer una sociedad más individualista, más abstraída en su ego, reventar la función del Estado era una necesidad no solo económica, sino también política. El Estado, en su función social, popular, plebeya, para los neoliberales es un peligro, no solo por la emisión monetaria o los desequilibrios fiscales. El Estado también es un aparato que, utilizado de determinadas maneras, genera comunidad. Y si el objetivo es plantear una sociedad desigual, compuesta por individuos en competencia, regulados por la máquina abstracta del mercado, romper con todo lo que genere comunión resulta más que importante. Desfinanciar al Estado, en su aspecto social, es también una manera de desfinanciar lo que el Estado hace en pos de expandir las tramas comunitarias y los espacios de lo colectivo. Cuando la nueva derecha global habla de marxismo cultural, hace referencia justamente a esta capacidad del Estado de generar espacios de lo social y enseñar a defenderlos. Pero además del Estado, de limitar al mínimo sus funciones de solidaridad, el neoliberalismo puso entre sus objetivos desarmar toda organización, toda vez que el mayor peligro para el proyecto de individualizar las experiencias colectivas son los proyectos organizados. En Argentina, en Chile, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, limitar las organizaciones sindicales, el trabajo organizado, fue una de las pautas. Pero también limitar el poder de las universidades. Desde que en la década del 60 el movimiento estudiantil comenzó a tener cada vez más relación con el trabajo organizado, en esa unión histórica entre estudiantes y trabajadores,
romper con el poder de las universidades y con las centrales sindicales se convirtieron en dos operaciones que respondían a los mismos intereses. Comento esto porque esta declaración de guerra que está trazando Javier Milei con las universidades es una guerra que tiene larga data. Es una guerra histórica. La novedad para la época, para el hoy, es el ímpetu destructivo, algo que no ocurría desde las dictaduras de Onganía, desde la dictadura de Videla. Pero si entendemos al neoliberalismo como una determinada estrategia política y social, como una determinada manera de gobernar, que precisa para su funcionamiento dinamitar toda crítica, es coherente lo que hace el gobierno, queriendo ser siempre el mejor aprendiz de las experiencias históricas. ¿Qué tienen en común el ataque constante a los sindicatos, a las universidades públicas, a los comedores populares? El gobierno dice que son mafias, que se administran como mafias, pero lo cierto es que lo que molesta, lo que interrumpe el sueño húmedo de una sociedad fragmentada, individualista y competitiva, es que son dispositivos de igualación. Los sindicatos buscando mejores condiciones para los trabajadores frente al capital, la universidad pública no arancelada, nivelando los accesos a la educación superior y por lo tanto a la movilidad ascendente, y los comedores, a fin de cuentas, para intentar de mínima mantener la mayor cantidad de estómagos llenos, son todos dispositivos organizacionales en los que la solidaridad aparece desde su lugar más reivindicable como mecanismo de empujar una mayor igualación. Entonces tenemos por un lado una estrategia que se basa en generar caos y confusión, al estilo de Steve Bannon, una lógica que también utilizó el gobierno bolsonarista, multiplicando los enemigos por doquier con el objetivo de atomizar la sociedad, establecer una suerte de guerra de todos contra todos, hacer enemigos móviles, plantear, si se quiere, estrategias de distracción. Y por el otro lado tenemos una historicidad, una tradición en la que los ataques contra la universidad responden a diferentes objetivos. Uno de los objetivos es denostar el lugar de lo público, los espacios donde se genera comunidad, las prácticas que pugnan por una mayor igualdad. Otro objetivo es dilapidar los espacios donde se pueda formular el ejercicio de la crítica. Y hay otro objetivo que tiene que ver con el de financiamiento, que apunta no solo a la materialidad de los trabajadores universitarios o de las condiciones edilicias de las instituciones, sino que tiene que ver con una estrategia que es propiamente una estrategia de guerra y de los recursos con los que cuenta la población para trazar posibilidades de resistencia. Y miren que esto no es un invento mío, sino que tiene que ver estrictamente con cómo el presidente entiende la economía en su relación con lo bélico. No sé si habrán escuchado el discurso que dio Milei en la ciudad de Mendoza, aquel viernes de comienzo de septiembre en que dio respuesta a la carta que le dirigió Cristina, en la que lo llamó estúpido. En esa conferencia, el presidente plantea que existen tres tipos de guerra. Una de stock contra stock, otra de flujo contra flujo y otra de stock y flujo. El planteo que hace Milei proviene del teórico de la guerra Clausewitz, un recurso teórico que también se utiliza desde algunas teorías de la economía. Repito, esto que estoy diciendo lo dijo el presidente en la conferencia de IEF. Milei introduce estos tipos de guerra y no lo hace para referirse a la guerra entre Israel y Palestina o a la guerra entre Ucrania y Rusia, sino que Milei introduce esta teoría de la guerra para pensar el problema piquetero. Una cuestión importante a la cual nadie pareció prestarle atención. Una referencia que reafirma que lo que vehiculiza al gobierno no solo se traduce en un lenguaje de guerra, como puede ser el idioma de las redes sociales o el hostigamiento continuo en lo público, sino que también está pensado en términos de guerra. Pero no una guerra convencional, si se quiere, entre países, entre naciones, sino una guerra que, en palabras del propio presidente, se dirige hacia la población. Para quienes quieran corroborar lo que digo,
los remito al discurso que se encuentra desgrabado en la página de la Casa Rosada. Según Clausewitz, según Milei, aunque no lo cita, tenemos entonces tres tipos de guerra. Una de stock contra stock, de flujo contra flujo y otra de stock contra flujo. La idea no es fácil de traducir. De hecho, Milei no explica mucho cómo es la cosa, para variar, así que síganme por un instante para ver el modo en que el presidente entiende la relación entre economía y guerra contra la población. Stock contra stock. Se refiere a un enfrentamiento directo entre fuerzas similares, donde las unidades están bien definidas y en posiciones fijas. Milei dice al respecto, en esa conferencia, que el mejor modo de entenderlo, a la guerra del stock contra el stock, es pensando en las balas. Al primero que se le acaban, pierde. Después está la otra guerra, la de flujo contra flujo. Implica un conflicto más dinámico y cambiante, donde las fuerzas se mueven y adaptan constantemente. Ahí Milei dice que es un despiole porque no termina nunca. Pero hay otra guerra, dice Milei, que es la de stock contra flujo. Y efectivamente Clausewitz describe esa guerra como una situación en la que una fuerza está en una posición fija mientras que la otra se desplaza. Milei dice que los piqueteros planteaban al Estado en tanto órgano represivo, una situación de guerra de flujo contra flujo, es decir, una guerra sinuosa, de movimiento, una guerra que no acababa más, pero donde el Estado le garantizaba los recursos de financiamiento al movimiento piquetero, sea de manera directa o sea de manera indirecta. Cortando la línea de dinero hacia los movimientos piqueteros, dice Milei, lo que se hizo fue transformar una guerra de flujo contra flujo en una de stock contra flujo. Cuando el movimiento piquetero se le acabaron las balas, es decir, se le acabaron los recursos, se termina el problema. Cuando hay mayor presencia policial en las calles que manifestantes, el asunto está resuelto. La solución del problema piquetero, entonces, desde la visión del presidente, más que plantearse en términos de represión callejera, debía solucionarse a través de una vía material. La represión, por supuesto, acompaña, pero ahogar materialmente al enemigo interno, dejarlo sin stock, sin fuerzas, sin bases, es parte también de desarmar a la población para debilitarla en los conflictos que se vienen. Repito, no lo digo yo, lo dice el presidente. Y cuando habla de ese tema, no es casual que mencione a Sandra Petovelo y a Patricia Bullrich y las ponga a ambas en un mismo nivel. Mientras que Bullrich se encarga, por decirlo de algún modo, en el lenguaje economicista bélico de Milei, de los flujos callejeros, Petovelo se encarga de los stock populares. Es decir, no solo los recursos represivos responden a una situación bélica, también a través de los recursos materiales se puede lanzar una guerra. Lo dice el presidente y también lo estamos vivenciando. Porque, como pocas veces, hay un intento radical por cortar todo ese movimiento de dinero, de recursos, hacia aquellos niveles organizados de la sociedad, de lo que la sociedad tiene de popular, de mayoritario, de combativo, de igualitario, sean los comedores populares, sean los sindicatos, sean las universidades, porque ese financiamiento implica una materialidad, un stock, sobre la que la organización social hace pie. Ahogar esa materialidad, de financiar esos espacios, es parte también de algo mucho más integral, entendido nada más y nada menos que en términos de guerra. Milei hace un ajuste económico, pero ese ajuste es también un disciplinamiento político, un disciplinamiento social, toda vez que para organizarse mejor se necesita de una materialidad. La pregunta que me queda en pie es,
Cuando nos gobierna una racionalidad de la guerra, ¿hay posibilidad de defenderse que no sea planteando un escenario de guerra también? La dejo para que la piensen. Este fue el episodio número 11 de Con Dinero y Sin Dinero, titulado Economía y Guerra, una relación posible. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.